cada uno, lo mejor de Dios. Desde el fondo de nuestro corazón, todo cuanto hagamos sea y reabunde para la gloria de nuestro Dios. Sea lo mejor, como dice el pastor. Siempre tratemos de dar lo mejor para Dios. En esta tarde me gozo, me he gozado por estar primeramente en su presencia. En su presencia no hay quien deje de gozarse. La misma palabra de Dios dice: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Me gozo con cada uno de mis hermanos, porque en cada uno de mis hermanos yo veo brillar la luz de Cristo, la gloria bendita del Dios del cielo. ¿Sabe? Porque cuando una persona ya es hermano, porque reconoce a Dios en su corazón, aleluya, cambia, es distinto, se transforma, no por él, sino lo transforma Dios por medio de su palabra y de su espíritu. Y no lo transforma para mal, sino lo transforma para bien, y lo hace más hermoso. La iglesia cada día se ve más hermosa, porque Dios aún está trabajando con su iglesia. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Cristo está a la puerta. La misma palabra de Dios, cuando Pablo la escribió, que le escribió al pastor Tito, en el capítulo número 2, en el verso 13, Pablo le dice a Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Ya Pablo aguardaba esa esperanza bienaventurada de la manifestación de Jesús. Han transcurrido ya 2000 años. Estamos más cerca que Pablo, ¿verdad? Entonces hoy con más razón podemos decir, iglesia, estamos aguardando esa esperanza bienaventurada. ¿Lo dice usted o no? Amén. Estamos aguardando. ¿Cuántos están aguardando esa esperanza bienaventurada? Esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La estamos aguardando. Ahora, ¿cómo aguardarla? Aleluya. Bueno, la misma palabra de Dios nos enseña. Aleluya. El Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros por medio de su palabra de cómo debemos aguardar esa esperanza. Pablo aguardaba la esperanza de esa manifestación, pero no dejaba de hacer lo que tenía que hacer como apóstol y siervo del Señor Jesucristo. Nosotros también, como hijos de Dios, aguardamos esa esperanza, pero no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer como siervos e hijos de Dios. ¿Dice usted amén? Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesucristo, a quien merece toda la gloria y la honra. Aleluya. En esta tarde soy privilegiado porque soy el portador del tesoro, de lo más hermoso. Aleluya. Soy portador de la palabra de Dios. Aleluya. Qué bella es la palabra de Dios, ¿verdad? Aleluya. La misma palabra en el Salmo 105, en el Salmo 119, en el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mis caminos. ¿Cantamos ese coro para recibir esa palabra? Amén. ¿La cantamos? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mis caminos. El Dios de paz siempre nos guarde. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. De pie, vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Aleluya. Para entrar a la reflexión, al tema que nos ocupa en esta tarde, el tema de su palabra. Aleluya. Bendito sea Dios. Les invito a buscar en la segunda carta de Timoteo. Esta tarde, al empezar, Carlito al leer la palabra leyó en la primera carta de Timoteo, y la palabra de Dios está aquí mismo en Timoteo. La segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo.
Vamos a ir al capítulo número 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta, capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso número 1. Dice así la palabra. ¿Estamos allí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, te damos las gracias en esta tarde por tu presencia, por tu espíritu, por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Queremos que tú nos ayudes por medio de tu poder y tu gracia, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tocando las fibras de nuestros corazones en esta tarde. Señor, aleluya, toca divinamente para que sea tu palabra, aleluya, en nuestra vida, para el bien de todos los que la oímos. Te damos gracias, y a ti, Padre, sea la gloria y la honra, aleluya, amén. Puedes tomar tu asiento, aleluya. Pablo, apóstol de Jesucristo, aleluya, escribe 2 cartas a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo terminó siendo el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero Timoteo fue un joven lleno de fe que siguió al Pablo en el ministerio de la predicación del evangelio en los 3 viajes misioneros que Pablo hizo. Este joven, aleluya, la misma palabra Pablo le recuerda que él había aprendido bien de su abuela Loida y su mamá Eunice la fe que era por la palabra de Dios. Entonces, Timoteo, a pesar de ser un joven, y yo me imagino que todo joven, y no excluyo de allí a Timoteo, todo joven tiene un sueño en su vida de alcanzar, de llegar a ser, de tener. Sin embargo, Timoteo veo que renunció quizás a sueños que él pudo haber tenido desde niño y consagró su vida al lado del apóstol que Dios escogió para la predicación a los gentiles, de los cuales somos parte nosotros, somos parte de la iglesia hoy día de Jesucristo. Timoteo consagró toda su vida. Hay 6 cartas del apóstol Pablo a las iglesias donde Timoteo estaba presente en esas escrituras que Pablo hace. Cuando le escribe la primera carta, Pablo había sido suelto, había estado preso en Roma, pero la primera carta queda como un poco inconclusa del ministerio, que ya Pablo está hablando de ese ministerio de él. Esta tarde aquí Carlito leyó la porción a partir del capítulo 1 de la primera carta de Timoteo, a partir de ese verso 12, donde Pablo habla de ese ministerio. Aleluya. Pero la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, se la escribe desde la cárcel otra vez. Fue la última vez que fue a la cárcel. Pablo había estado reiteradamente preso, suelto, preso. Pablo había sido rechazado por los judíos, había sido golpeado, había sido azotado, había sido llevado a la cárcel. Y siempre Pablo hace mención, dice, pero de todas esas cosas me libró el Señor. Amén. Cuando él hace mención a eso. Pero esta última vez que lo encarcelan en Roma, lo encarcela Nerón, el emperador de Roma. Y Nerón se había propuesto terminar con la fe cristiana allí en Roma. Y lo encarcela. Pablo se da cuenta que era el fin de su ministerio. Alabanza a Dios. Y Pablo sabía que Dios le había librado, pero él conocía que era ese su final. En esta carta, la segunda carta, es muy hermosa, ustedes la pueden leer.
con detenimiento, como él le dice a Timoteo y le escribe: me han abandonado. Estaba siendo tratado como un delincuente allí. Él sabía que iba a ser martirizado. De hecho, fue martirizado. Se convirtió en ese mártir de la iglesia, ese apóstol a los gentiles. Fue decapitado allí en Roma. Alabado sea Dios. Pero antes de ir a ese martirio, Pablo escribe su última carta. Es esta carta maravillosa de la segunda carta a Timoteo. En esta carta, Pablo, sabiendo que su ministerio ha terminado, piensa en Timoteo como ese hijo amado. Mira, amado hermano, todos los que de una manera u otra servimos al Señor, sabemos que donde quiera que vayamos tenemos como hijos de nuestros ministerios. Y Pablo se acuerda de ese fiel joven que le fue fiel. Aleluya. Como también Dios siempre se acuerda de quienes son fieles. ¿Se podrá Dios olvidar de quienes son fieles? ¿Se podrá Dios olvidar de ti? No. Si eres fiel, nunca Dios se olvidará de ti. Y Pablo se acuerda de Timoteo, le escribe esta carta. Pero él aquí no le dice: mira, ya yo voy a terminar, ten cuidado, a ti no te cojan. No. Él le hace una exhortación de seguir el ministerio. ¿Cuál era el ministerio que Pablo había recibido del Señor? Predicar el evangelio. ¿Cuál es el ministerio principal que tiene la iglesia? Predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Y Pablo en ese momento final no se olvida de su ministerio. Y como que le pasa esa antorcha, ese legado a Timoteo para que siga. Pero le da una serie de exhortaciones muy hermosas, como ese padre amoroso a quien le inculca, le enseña lo mejor a su hijo. Pablo le da una disertación de enseñanza en esta carta. Le dice cómo debe ser y cómo debe predicar el evangelio. Ya en otras ocasiones, Pablo le había escrito a las iglesias, le había dicho: sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo no pedía que le imitaran en lo que él era personalmente, sino en las cosas que él había imitado de nuestro Señor Jesucristo. Si algo debe caracterizar a un verdadero creyente, a un verdadero fiel de Dios, es imitar al Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Habrá alguien mejor que imitar? No lo hay. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Aleluya. Y Pablo se lo hace recordar a las iglesias. Y Dios es hablando a través de Pablo. Pues nosotros vamos a terminar un día aquí, el escenario terrenal que tenemos, pero nos esperan aguardando, como decía Pablo, esa manifestación que tendremos en nosotros de estar un día con nuestro Señor Jesucristo, de vivir eternamente, de que la corona de justicia nos sea dada por el Señor. Alabado sea Dios. Pero mira, una de las cosas que tiene esta última carta que le escribe Pablo a Timoteo, es que Pablo le enfatiza algunas cosas importantes para que él pudiera ser un predicador de la palabra. Esta porción que leímos es casi finalizando la carta. El capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra es la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Es un ruego del Señor que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la misión principal. Aleluya. Pero para ello tenemos que tener en cuenta muchas cosas. A través de la historia, y no me da tiempo para hablar toda la historia, pero a través de la historia de la iglesia, amado hermano, ha habido siempre quienes han negado a amar la sana doctrina, la palabra. Porque ¿qué le dice Pablo que predique? La palabra. La palabra. ¿Sabe que hay muchos predicadores que predican de temas, de metas, de algunas cosas
que no son la palabra. Y a veces las encontramos bonitas, son buenas, tienen buena razón. Pero nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Predica la palabra. No le dice a Timoteo otra cosa que predique la palabra escrita. Esa palabra escrita encierra la sana doctrina. Una doctrina sana delante de Dios y del Señor Jesucristo. La sana doctrina es la verdad revelada por medio de la palabra escrita. ¿Cómo se puede declarar la verdad o conocer la verdad? Por medio de la palabra escrita, por medio de la Biblia. No hay otra. Bendito sea Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque sin la ayuda de Dios, nosotros no podemos predicar esta palabra. Por eso, cuando Cristo le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad este evangelio, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero le dice algo: no se vayan hasta que reciban la promesa, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque ellos por sí solos no podían ir por todo el mundo. Pero con la ayuda de Dios podemos nosotros, así como los apóstoles, ir por todo el mundo y serles testigos a Jesucristo, predicando ¿qué cosa? La palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios debe ser la norma suprema de fe y conducta cristiana. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma en la que podemos nosotros guiarnos para tener una conducta correcta de fe? La palabra escrita. No es lo que pienso yo, no es lo que piensa el pastor, no es lo que piensa un predicador. La norma suprema de fe y conducta es la palabra. Yo puedo interpretar de una manera, el otro interpreta de otra, el otro interpreta de otra, pero al final la fe nuestra debe estar basada no en la interpretación de uno, de otro, sino en la palabra escrita del Señor. Esa es la norma suprema de fe y conducta cristiana. Se debe usar la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo como la plena y suficiente guía por la cual se debe juzgar lo que se cree y lo que se hace. ¿Cómo yo juzgo que estoy bien en lo que creo? Hay que ver lo que dice la Escritura. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, yo consideraré si mi fe es correcta y si lo que estoy haciendo es correcto. No es lo que dice fulano, lo que dice aquel otro, es lo que dice la palabra de Dios. Dentro de la iglesia ha existido, decía que no puedo hacer historia, pero existió, existe y existirá siempre mientras Dios tenga la iglesia aquí en la tierra, en este ministerio de la gracia. Siempre habrá a quienes apostatarán de la fe, quienes no considerarán la palabra completa como la norma de fe y conducta, sino que se apoyarán en muchas cosas. Alabado sea Dios. Pablo le hace mención a Timoteo de este gran peligro que ya se avisoraba dentro de la iglesia incipiente allí en Éfeso. Le decía: ten cuidado, porque vienen hombres engañadores, aleluya, y tratarán de apartar de la fe, de la sana doctrina. Y por eso persevera en la palabra y en la predicación de ella. Aleluya. Aleluya. Siempre habrá estas personas. Ahora, ¿en qué se basan estas personas? Vamos a decir, quizás hermanos que tienen buena intención, pero sin darse cuenta se apartan de la fe verdadera, que es la palabra, y con ellos apartan también el oído de quienes les escuchan. ¿En qué se basan? Bueno, primero se basan en experiencias personales. Le dan un valor tremendo a la experiencia personal. No, porque, bueno, sí, la palabra dice eso, pero hermano, yo tengo 40 años caminando con el Señor, por poner un ejemplo, y yo he hecho así, y mira, Dios me ha respaldado, Dios ha hecho esto, y apartan el oído de lo que Dios declara para ir tras la experiencia que tiene el hermano. Hay que tener cuidado.
Nuestra norma de fe y conducta es la palabra, no es las experiencias personales. Otros se basan en los milagros. No, porque yo he vivido y estoy viviendo y he visto milagros y Dios ha hecho milagros. Y muchos dicen, bueno, si Dios ha hecho milagros con él, es porque él está bien. Cuidado con eso. Porque el mismo Jesucristo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. Y usted dirá, ¿y hacer milagros es malo? No. Lo que no lo hicieron, fundado en la verdadera fe que viene por la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es entonces que si usted quiere tener fe, debe escuchar la palabra. Y por tanto tenemos la responsabilidad de predicar, ¿qué cosa? La palabra. Bendito sea Dios. Otros se basan en los éxitos. Mira, aquel que dice que está ahí con la Biblia, con las normas bíblicas y esas cosas, no tiene éxito. Tiene los mismos 5 gaticos o 5 hermanitos que tuvo al principio y la iglesia no ha crecido. Mira este otro que quitó esto, quitó aquello, un poco más liberal y la iglesia está llena. Y en esos éxitos basan la fe y no en la palabra de Dios. Dios no nos dijo, no, ustedes van a llenar iglesia. Aquí yo lo encuentro donde dice que Jesucristo dijo que nosotros íbamos a llenar la iglesia cuando predicaran. Dijo el Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. O sea, que van a ver quienes no van a creer cuando predicamos. Pero ese no es mi problema. Yo cumplo con el Señor Jesucristo. Y dice, ir por todo el mundo. Dice, no te va a alcanzar el tiempo de vida aquí para ir por todo el mundo. Ir y tocar. Y donde os recibieren, entrar. Y sea bendito. Donde te reciban, sea bendito el evangelio en ellos. Pero donde no te reciban, le dijo Cristo, sacude el polvo de vuestros pies, el testimonio contra ellos. Nosotros no estamos predicando para llenar iglesia. Pero hoy día, los predicadores de éxito son los que llenan congregaciones. Pero se está predicando verdaderamente la palabra. Se está haciendo lo que dice la norma principal de fe y conducta, la palabra. Se basan en éxitos. Y muchos en el evangelio de la prosperidad. No, hermano, siembre, porque Dios le va a duplicar a usted. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vino el joven rico donde el Señor Jesucristo y Cristo y le dijo, Señor, quiero seguirte. Cristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. No le dijo, no, coge todo ese tesoro y dándolo a nosotros para seguir nosotros para adelante, para seguir predicando. Siempre aquí, en este ministerio de los 12 que tengo aquí, siempre aquí, para que estos apóstoles que están conmigo puedan ir a los lugares que los voy a mandar. ¿Habló Jesús así? Pero hoy se habla así. Hoy se habla así. Perdóneme si alguno se ve incluido, porque no estoy juzgando. Estoy dando lo que dice la palabra. Cristo, en una ocasión Pedro le dijo, bueno, maestro, nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a tener? El Señor no le dijo, no, ustedes van a tener, le van a sembrar a la gente y le van a tener ahí y ustedes van a ser prosperados y ustedes van a tener el último camello del año, porque en aquel tiempo no habían carros, eran camellos. Bendito sea Dios. No. Dijo ir por todo el mundo y no le dijo cómo había que ir. Pablo fue, ¿cómo? En embarcaciones malísimas, pasando 1000 trabajos. De hecho, naufragó allá en la isla de Malta por predicar la palabra. Y alguien le sembró, ¿no? Sin embargo, por la gracia de Dios, cuando sanó a Publio, allí en la isla, tenía y le dio mucho más de lo que habían perdido en la embarcación, en el naufragio. Porque ¿qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vienen por añadidura. Si tú eres fiel, si tú predicas la palabra, vienen añadiduras a tu vida. Pero no las buscamos. Buscamos primeramente
el reino de Dios y su justicia. Ahora, otras cosas en que basan hoy la fe es en metas y teorías humanas. Humanizamos a veces la palabra. No, hermano, porque eso fue en otro tiempo. Mira, hoy las cosas han cambiado. Hoy esto es así. Hoy Dios sabe que esto no podemos porque esto es así. Y le damos una vuelta a la palabra y la acomodamos a nuestros deseos y la vemos tan fácil. Es lo que llamamos el evangelio fácil de los días presentes. Pero el evangelio no ha cambiado. La palabra de Dios no cambia. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos y en la tierra. Bendito sea Dios. Dice también la palabra. Hay muchos versículos que podía hacer mención en esta tarde, amado hermano. Pero mire, amado hermano, voy a leerle nada más. Mira, Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra que es limpia. Santo Dios. Y Dios es el escudo a los que en Él esperan. Y sabe, muchas veces hoy tratamos, ¿no?, de limpiar, de acomodar la palabra a nuestros días. Trasladamos la palabra que se habló y la traemos a nuestros días y la acomodamos. No, la palabra de Dios es para siempre. Es limpia. No hay que añadirle. De hecho, el ángel, cuando vino, una de las orientaciones que le había dado el Señor fue el que le añadiere a la palabra o le quitare a la palabra, le será añadida y le serán dadas las plagas que también están en la palabra. O sea que a Dios no le agrada ni que le añadamos, ni que le añadas nada, ni que le quites nada. La palabra de Dios debe darse como está. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? La palabra de Dios es hermosa. Bendito sea Dios. Ahora, Dios, conocedor de todo, usó a Pablo para hablarle a Timoteo. Timoteo viene representándonos a nosotros. La palabra que se le escribe a Timoteo es como si nos las escribiera Dios a nosotros. Es como Pablo que le escribe a ese hijo espiritual. Es como que Dios nos escribe a nosotros porque nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Y saben? Ahora, para Pablo llegar a decirle que predique la palabra, primero le aconseja algo. Dice, testificando de Cristo, en el capítulo 1 de esa segunda carta, dice el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Estaba preso. No te avergüences de decir que yo estoy preso. No te avergüences de decir que nada tengo. No te avergüences de decir que me van a cortar la cabeza. Pablo lo sabía. No te avergüences. Porque esto no es lo que glorifica. Esto no deja de glorificar a Dios, al contrario. Sino participa de las aflicciones por el evangelio. Amado hermano, hoy día no se quieren participar de las aflicciones. Queremos que todo nos vaya bien. Queremos ir bien en todo. Pero la palabra nos está hablando que tenemos que ser partícipes de las aflicciones. Participar de las aflicciones. Usted diga, hermano Hermelio, nadie quiere participar de las aflicciones. ¿Y usted cree que Pablo quería? ¿Y usted cree que el Señor Jesucristo quería ir a la cruz por usted? Humanamente. ¿Pero por qué fue? Por amor. Él te ama. Él nos amó primero. Pablo lo hacía por amor a Cristo y amor a las almas que habrían de ser salvadas. Participa de las aflicciones. Si Dios te da ese privilegio de participar de una aflicción, participa con gozo. No renuncies nunca al evangelio ni a predicar la palabra. Dice, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Mira, hermano, Cristo quitó la muerte. Aleluya. No fue poca cosa. Aleluya. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida, del cual yo fui constituido predicador. Él fue constituido predicador. Pero yo me considero constituido predicador.
Porque tengo una encomienda que Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y usted, si obedece a Cristo, usted es un predicador. Usted no sé hablar, pero usted va a predicar o bien con su testimonio, o bien con las pocas palabras que Dios le ponga. Pero predique siempre la bendita y gloriosa palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Y del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién usted ha creído? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que usted ha creído en Jesús? ¿Que Jesús es el creador de todo? ¿Que Jesús fue el que creó ese zunzuncito que usted ve chupando flores? Perfecto. Usted sabe que está siéndole fiel a aquel que constituyó e hizo los cielos, la tierra, el sol. Que aún los científicos de este mundo no saben de qué está compuesto ese sol, que por siglos está allí esa masa incandescente y no se desintegra, cuando los científicos mismos saben que a esa temperatura se desintegra todo sólido y todo líquido que sustenta. Usted sabe que está usted siéndole fiel al sustentador de la vida, del sol, de todo. ¿Usted sabe en quién ha creído? Pablo decía: yo sé en quién he creído. Y nosotros los verdaderos cristianos sabemos en quién hemos creído. Por otra parte, Pablo le dice a Timoteo que para predicar la palabra debe ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Sabe usted lo que es un buen soldado? Alguien que milita y que pelea dignamente a donde milita. Ese es un buen soldado. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, capítulo 2 de esa carta, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros, Pablo estaba haciendo esto. Había enseñado a Timoteo, había enseñado a Tito, y ahora le estaba recalcando a Timoteo que también él enseñara a otros. Y esto es una cadena hasta que Cristo venga. ¿Pero qué vamos a enseñar? La palabra. La palabra de Dios. No es nuestro pensamiento, es la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Para predicar la palabra debemos ser un buen soldado de Jesucristo. Para predicar la palabra debemos ser un obrero aprobado. Si ha usted hecho un autoexamen, voy a usar la palabra de la hermana Ramona, un análisis retroactivo. Un análisis retroactivo, un examen usted mismo, si usted es un obrero aprobado por el Señor. Eso es lo que debemos analizar, si somos un obrero aprobado. Mira cómo le dice Pablo a Timoteo en esta carta. Alabado sea Dios. Sí, porque la hermana dice esto y no todo el mundo puede decir esto. Daniel se ha cansado de tratar de decir retroactivo y no ha podido. Y la hermana Ramona se pone aquí y lo dice tan sencillamente. Le damos gracias, hermana. Aleluya. Dice: un obrero aprobado. El capítulo 2 del verso 14 sigue diciendo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra. La palabra no es para contender, es para creer y es para enseñarla tal y como está. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que oyen. Procura, aquí está, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien, y no me alcanza el tiempo, pero hay un punto aquí muy importante que yo quiero tocar. Usar bien la palabra de verdad. Amén. Amado hermano, la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, pero es la palabra llena de amor del Dios del cielo, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. La palabra de Dios, cuando Dios la da, no es para juicio. Claro, si tú desobedeces, si tú te apartas, si tú blasfemas, por la palabra misma
tú serás juzgado porque te llegó. Pero el objetivo de Dios al dar la palabra no es juzgar, no es condenar, es que el creyente siempre sepa y conozca, y aquel que pone la fe en Dios conozca el camino. La palabra de Dios es vida a los que la hallan. Es la palabra que revive el alma muerta de aquel que no tiene a Cristo. Entonces, cuando usted predica la palabra, usted está predicando vida. Usted está predicando amor. Usted está predicando. Mira, te voy a leer lo que dice. No me da el tiempo. Mira, dice Proverbios 4:20 al 22. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Habla Dios. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos esta palabra. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué es lo más preciado que tú debes tener? Sobre toda cosa guardada, dice Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tu corazón deje de latir, se acabó el tiempo aquí. Entonces, el corazón es algo importante. Es el centro de nuestras emociones. Es el centro de nuestra vida. Pero allí es a donde Dios envía la palabra. Cuando tú dando la palabra, los que la están oyendo, Dios está trabajando al corazón del que la escucha. Usted puede entrar con un corazón al corazón de alguien con un cuchillo. ¿Qué le pasa? Lo mata. Usted puede entrar con una bala o algo. Lo mata. Al corazón, los cardiólogos más sofisticados que hay para operar un corazón tienen que ir con mucho, pero mucho cuidado. Y una equivocación pequeña costará la vida del paciente. ¿Sabe? Cuando usted predica la palabra, usted está delante de pacientes a los cuales usted va a entrar a su corazón. Y al corazón de una persona no se entra livianamente. Cuidado cómo entramos al corazón de una persona. Tenemos la responsabilidad, los que predicamos, y usted, hermano, de saber que la palabra que usted está dando, Dios la está llevando al corazón. Pero de la forma que usted la lleve, puede herir y dañar el corazón. La palabra es una medicina de Dios. Cuando se va a operar un corazón, se lleva una medicina. Pero si el doctor, que es el que va a ejecutar, se equivoca, mata. Así el predicador lleva la palabra. La palabra es medicina. Pero si te equivocas al darla, vas a matar el corazón del que oye. Santo Dios. O vas a servir de tropiezo al que escucha. Cristo dijo: ay de aquel que sirva de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera a colgarse una piedra de molino en su cuello y ser tirado. Entonces, es una gran responsabilidad predicar la palabra. ¿Tiene usted miedo? No, no debes tener miedo. Lo que hay que tener es temor delante de Dios y rogarle a Él que nos dé la sabiduría. El principio de la sabiduría comienza con el temor a Dios. Hágalo como para el Señor todo. Y si todo cuanto haga sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor. Amado hermano, pero los que predicamos debemos saber trazar bien. Esto hay que saberlo trazar. Usted va a dar la palabra. Usted no va a dar cualquier cosa. Usted va a dar la palabra del Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es la palabra del que creó todo. Es su palabra. Bendito sea Dios. Dice Dios también: mis oídos están atentos para poner por obra mi palabra. Cuando usted da su palabra, los oídos de Dios están atentos para poner por obra la palabra que usted está dando. Pero si usted no la traza bien, usted va a desviar el oído de los que la oyen. Usted va a dañar el corazón, quizás, de los que escuchan. No es eso
lo que quiere Dios. La palabra de Dios debemos aprender a depositarla. Cuando yo doy la palabra, yo sé que ya yo la estoy depositando en el corazón de los que la oyen. Yo trato de ser lo más cuidadoso posible para depositar la palabra en el corazón de los que me escuchan. Porque en ello va de que yo sea un obrero aprobado delante de Dios. Procura con diligencia, vuelve a decir Pablo, presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Qué triste para cuando yo me presente ante Dios me diga, sí, llevaste mi palabra, pero qué mal la llevaste. Da vergüenza escuchar tus mensajes. Y ahí me va a poner mis mensajes, porque todo está grabado. Y va a haber el día que yo herí un corazón que cuando salió de esa puerta no vino más nunca. Va a poner aquella vida que yo le hablé en el parque, pero no la tracé bien la palabra, herí su vida. Le dije, tú eres un pecador, tú no sirves así, tú esto, tú lo otro. Y él se sintió ofendido y herido y dijo, por eso yo no creo, ni creyó más nunca. Está grabado. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cristo está a las puertas. Pero mientras Cristo no venga, aún Pablo, ahí en la cárcel, amado hermano, sabiendo que iba a ser decapitado, escribió esta carta e encomendó a Timoteo a predicar la palabra. Aún nosotros, sabiendo que mañana vamos a partir, debemos instar siempre a predicar bien la palabra de Dios. ¿Cómo debemos darla? Como lo que dice que es la palabra. Vamos a ir a Proverbios 16, 23 y 24. Para predicar la palabra debemos saber, les respondo, saber usarla bien. Saber viene de la palabra de sabio. Cuando usted lo hace bien, usted es un sabio. Un sabio en dar la palabra. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Sabe que cuando usted va a predicar la palabra, usted tiene que tener prudencia en la boca? ¿Qué dice la Escritura en Santiago? Poned freno a vuestra lengua. Poned freno a vuestra lengua. Sé pronto para oír y tardo para hablar. ¿Qué quiere decir? Que antes de hablar hay que meditar qué decimos. El corazón del sabio, dice Proverbios 16, versos 23 y 24. ¿Usted lee? Amén. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Por aquí va a salir. No la palabra mía, es la palabra de Dios. Hay que añadir gracia a esa palabra. De cómo la damos. De cómo la trazamos. Porque la vamos a depositar en el corazón. Pero sigue diciendo esta palabra. Panal de miel son los dichos suaves. ¿Qué es? Panal de miel. ¿Qué es un panal de miel? Es algo dulce. ¿Sabe que la palabra de Dios nos exhorta, nos instruye, nos corrige? Pero cuando tú das la palabra, no lo que tú piensas. Cuando tú das la palabra y la das trazándola bien, con sabiduría, sabiamente, la palabra, aunque sea dura, como dijo Pedro, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Te vas a virar atrás, dijo Cristo. Dice, no, maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida. Aleluya, la palabra se convierte en ese panal de miel. Dice, los dichos suaves son un panal de miel, suavidad al alma. Una suavidad al alma. Mira, la palabra de Dios tiene que ser una suavidad al alma. Que cuando tú escuches la palabra, tú sientes que tu alma se goza, aunque tu Dios te corrige. Pero qué triste cuando tú sabes que te están regañando no con la palabra, sino con otras cosas. Pero cuando Dios, y tú sabes que Dios te da la palabra y te la da suave y te la deposita en el corazón, tú sientes como un panal de miel en tu corazón, esa suavidad. Alabado sea Dios. Son dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esta palabra, amado hermano, dice que aún los ángeles del cielo desearon ser ellos los portadores, los que llevaran la palabra. Pero a Dios le agradó que fuésemos tú y yo los que predicáramos la palabra. Qué gran privilegio delante de Dios. Qué palabras tan hermosas están escritas allí. A veces inventamos nosotros, pero no hay que inventar, no hay que añadir, hay que dar la palabra como es. Y esa palabra es la medicina que necesita el alma. Es ese panal de miel, esa dulzura que necesita nuestra alma en nuestras amarguras. Hay que orar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a trazar bien la palabra, a dar la palabra, a depositar la palabra en los corazones de los que nos escuchen. Y que sea una palabra viva, que seamos esos obreros aprobados, que seamos esos buenos soldados, que nos mantenemos fieles. Alabado sea Dios. Pastor, no es fácil, no. Para Pablo no fue fácil. Para Cristo no fue fácil ir a la cruz. Pero predicó la palabra, nos dejó una enseñanza. ¿Y qué son esas palabras? Bellas palabras de vida. La palabra de Dios está llena de bellas palabras de vida. Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Pídele a Dios que su palabra nunca falte en tu corazón. Pídele a Dios que te dé sabiduría para predicar la palabra. Pídele a Dios que esa palabra de Dios escrita se convierta en lo que ella misma dice, en ese panal de miel a nuestra alma. Que podamos encontrar las riquezas que a través de esta palabra Dios la hace fluir en nuestra vida. Vamos, mientras meditamos y le pedimos a Dios, vamos a cantar este himno del himnario de gloria, el himno 188 del himnario de gloria, que dice bellas palabras de vida. La palabra de Dios está llena de eso, de bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida.
bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Padre mío, qué bella es tu palabra. Es ese panal de miel que endulza nuestros días amargos, nuestras aflicciones. Es el consolador divino de tu espíritu y tu palabra. Señor, es ese bálsamo, es ese refrigerio, tu palabra en nuestro corazón. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe cuando escuchamos tu palabra? El oír de tu palabra nos da la fe que necesitamos. Padre, ayúdanos en los días que nos restan hasta que tú vengas a predicar la palabra como exhortaste a Timoteo por medio de Pablo, a predicar la palabra a tiempo y fuera del tiempo, a que podamos ser hallados por ti como obreros aprobados, que usemos bien tu palabra, bella, maravillosa palabra. Que tu palabra, Señor, cobre vida en nuestras mismas vidas. Que tu palabra cuando la demos sea viva, porque la hemos vivido. Qué bueno es vivir tu palabra, porque a ti te agrada más los hacedores de ellas que los oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a que nuestros labios, aleluya, sean limpios y sea limpio nuestro vaso, porque en nuestra vida vamos a guardar en nuestros corazones lo más hermoso que tú tienes, que es tu palabra. Que tu palabra cobre vida en nosotros, que tu palabra la tracemos y las llevemos y la depositemos en los corazones de los que nos escuchan. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos, pero contigo podemos ser esos predicadores de la palabra. Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame a predicar siempre tu palabra.